¿Cuántas han sido bendecidas en estos 2 días? Y la palabra dice que Dios no bendice un poquito o un poco. Dice que Él bendice abundantemente. Cuando Él abre las ventanas de los cielos, no solamente derrama bendición económica, derrama de toda clase de bendición para cada área de nuestras vidas. Y para eso el Señor nos permitió tener este tiempo. Bien, y en esta noche vamos a tener un tiempo especial con 4 mujeres de Dios bien especiales, 4 mujeres que van a ser una bendición a la vida de cada una de nosotras con sus testimonios, con sus vivencias, con la sabiduría que Dios les ha entregado. Y en esta noche ya quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Yo quiero llamar a la pastora Adriana Gómez, a la pastora Lucia Costa, a la pastora Audrey y la doctora Sujei Quintero. Recibámoslas con un fuerte aplauso para que se sientan amadas, para que se sientan que la iglesia las ama profundamente. Adelante. Bien, y en esta noche vamos a tener un panel y vamos a hablar sobre el lema del seminario, que es: mujer, aférrate a la vida que Dios te dio. Timoteo dice que debemos librar una batalla, y es una batalla que libramos día a día, pero es una batalla que ya tenemos la victoria asegurada. Y dice que no solamente debemos librar una batalla, sino que debemos aferrarnos a una vida eterna, una vida que recibimos por medio de la fe, pero que nos aferramos también por la fe. Y esa batalla la libramos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿cierto? Y por eso en esta noche tenemos, y voy a presentarlas a cada una de ellas, tenemos a la pastora Audrey. Voy a presentar primero a Adriana porque está aquí, fue que se me invirtieron los papeles. Vamos a ver. La pastora Adriana, ella es psicóloga egresada de la Universidad del Norte, esposa felizmente casada con el pastor Rafael Eliú Gómez. ¿Quién lo conoce? Todos conocemos al pastor Rafael Eliú. Y ella es directora del Ministerio de Danza de la iglesia. También tenemos a la pastora Audrey, que también es psicóloga. Las dos son psicólogas. Aquí tenemos todo un ramillete de psicólogas. Por eso las escogimos. Además, porque son mujeres de Dios. Amén. La pastora Audrey, ella también es psicóloga. Está felizmente casada con el pastor Eduardo Jiménez. ¿Cuántas aman al pastor Eduardo? Es una bendición, el pastor Eduardo tiene hinchada. Junto con su esposo dirigen el ministerio Worship Zone. Está la doctora Sujei Quintero. Ella también trajo su hinchada, miren. Una mujer hermosa. Ella es madre, esposa, hija, psicóloga, tiene un poco de especializaciones, coach en felicidad y mentora en formación. También hace parte del staff ministerial de la danza de CBI. Y tenemos a la pastora Lucia Costa, que está felizmente casada con el pastor Frank. ¿Cuántos aman al pastor Frank? También tiene hinchada. La pastora realizó una maestría en consejería y psicoterapia en Singapur. Cada una de ellas se desarrolla no solamente en el rol de madres, esposas, sino en el rol que Dios les ha permitido como psicólogas, como consejeras en diferentes áreas de su vida. Bueno, pastoras y doctoras, en esta noche vamos a compartir con nuestras hermanas un testimonio, una vivencia. Ustedes son mujeres capacitadas en el área, profesionalmente en el área de la conducta humana, ¿verdad? Y además de eso, mujeres de Dios. Y a veces creemos que eso nos hace o nos exime de vivir ciertas experiencias críticas o dolorosas. Y no es así, porque la palabra dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos confiar en Él, que Él vencía al mundo. Y quiero que me cuenten una experiencia en la que tuvieron que librar la batalla de la fe.
¿Cuál es esa experiencia más significativa en la que ustedes libraron la batalla de la fe y tuvieron que aferrarse a esa vida de plenitud, a esa vida en abundancia? Adriana. Bueno, buenas noches, primero que todo. Bueno, hace 2 meses yo enfrenté esa batalla de la fe en mi vida. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, hicimos un plan y muchas veces ese plan, cuando no sale como queremos, eso nos desconcierta, nos desubica. Nuestro plan era que yo iba a estudiar psicología, al graduarme íbamos a encargar nuestro bebé. Y bueno, fuimos juiciosos con ese plan, nos mantuvimos allí. Yo me gradué en febrero de este año, en marzo me enteré que ya estaba embarazada, con una gran felicidad porque lo habíamos esperado, lo habíamos planeado, yo estaba lista para ese momento. Y a los 3 meses de embarazo yo voy a la ecografía y recibo una noticia que fue devastadora para mí, porque voy con la ilusión de escuchar el corazón del bebé, de ver cómo ha crecido, y cuando el doctor dice no hay latido, esa frase me movió, me desubicó. Yo recuerdo que yo miré a mi esposo y yo le decía, no puede ser, no puede ser. O sea, yo estaba en negación, yo no lo podía creer. Yo decía, Señor, pero ¿cómo me puede pasar a mí esto? Era algo inesperado, completamente inesperado. Yo sentía un dolor en el pecho y como que todo se detuvo. El doctor, él seguía hablando, pero yo no recuerdo lo que él dijo después de esa frase. Salimos de ahí muy tristes, como con ese sentimiento de desilusión, como de que íbamos muy ilusionados en esa mañana pensando que íbamos a recibir una buena noticia y salimos con todo lo contrario. Llegamos a donde la ginecóloga, ella me dice, sí, efectivamente, el bebé tiene un crecimiento de 8 semanas y ya tú tienes 12 semanas. O sea que ya había pasado un tiempo y ella me dijo, tenemos que hacer el procedimiento ya del legrado. Yo todavía seguía como sin asimilarlo. Ella nos manda para la casa, nos fuimos para nuestra casa y en el carro yo dije, definitivamente esta es una batalla de la fe, eso que estábamos hablando. O sea, mi fe se vio probada en ese momento. Mi fe en ese momento yo tuve que ponerla al 100%, porque en los momentos difíciles es cuando la fe como el oro, se empieza a purificar, empieza a demostrar que es verdadera. Y yo recordé en ese momento una oración que yo venía haciendo desde hace ya varios meses, incluso antes de quedar embarazada. Yo le decía, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se le decía con un amor y con una inspiración, y en ese momento yo recordé esa oración y él me dijo, ¿estás dispuesta a que se haga mi voluntad y no la tuya? Porque es lindo decirlo cuando la voluntad de Dios nos agrada y cuando es lo que queremos nosotros también. Pero cuando suceden cosas que no esperábamos, que no es lo que nosotros queríamos, tenemos que aferrarnos a que su voluntad es perfecta y que no tenemos por qué dudar de que Él está haciendo lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Llegamos a la casa. Yo entré al cuarto y yo empecé a llorar, a desahogarme. Era como un gemir. O sea, yo recuerdo que era un llanto que yo sentía que salía del alma. Y en ese momento oramos con mi esposo, entregamos la situación al Señor y le dijimos, Señor, tú toma el control, y derramamos ahí nuestro corazón. Y eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando pasamos por un momento difícil, derramar nuestro corazón delante de Dios, desahogarnos. Es saludable sacar el dolor, es saludable desahogarse delante de Dios y decirle todo lo que sientes. Yo le hablaba y yo recordaba esa parte de la palabra donde está la mujer allí orando. La historia que hablaba ayer la hermana Juliana, de Ana, que ella quería ese hijo, pero ella estaba ahí llorando, y recuerdo ese momento donde yo dije, yo tengo que confiar y yo tengo que tomar una decisión, no puedo quedarme acariciando este dolor.
regresamos a la clínica y lo segundo que hicimos fue buscar una red de apoyo. Eso es muy importante. Después de desahogarte, después de derramar ahí el corazón delante de Dios, tienes que buscar a gente que te apoye, que esté contigo en esos momentos. Yo llamé a mis padres, llamamos a mis suegros, ellos enseguida llegaron ahí a la clínica, nos dieron palabras de fortaleza, palabras de fe y sentimos que estábamos rodeados de gente que nos amaba y de gente que estaba con nosotros. Y antes de entrar al quirófano, hicimos un acto y ese acto fue un acto de entrega. Yo antes de entrar llamé a una amiga, a Sujei, yo la llamé y ella me dijo algo muy importante y ese acto de entrega, yo creo que es muy importante que tú lo hagas también si estás pasando por una situación difícil. En ese momento lo que yo hice fue poner mi mano sobre mi vientre y ella me dijo, ¿tú crees que era un niño o una niña? Yo le dije, una niña, porque yo venía soñando teniendo sueños con que era una niña. Y ella me dice, bueno, ponle un nombre. Entonces yo le dije, Sofía. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a entregarle Sofía al Señor. Hicimos esa oración y yo sentí como esa entrega. Yo dije, Señor, Sofía está mejor en tus manos que en mis manos. Está más al salvo en tu presencia que dentro de mi vientre. Así que yo te la entrego. Y es importante que tú le entregues, que hagas ese acto de fe y tú entregues aquello que te está doliendo, que te está agobiando. Y luego de ese acto de entrega, enfrentamos la realidad y pasamos 3 días muy difíciles. Los primeros 3 días fueron muy oscuros, yo sentía como unos altibajos y que los pensamientos me trataban como de distraer de aquello que el Señor quería hacer, pero el tercer día yo recuerdo que yo dije, así como tú, Jesús, te levantaste de la muerte en victoria, así yo me voy a levantar de esta situación en victoria. Amén, amén, qué lindo, qué lindo. Gracias, Adriana. 4 consejos que hoy Adriana nos da para aferrarnos a la vida eterna. Entrega, derrama tu corazón, una red de apoyo, entrega y decisión para levantarse. Qué lindo. Audrey, cuéntanos en qué situación tuviste que enfrentarte a librar esta batalla de la fe. Bueno, buenas noches. Creo que el Señor en cada etapa de nuestras vidas nos presenta desafíos que forman nuestro carácter, que fortalecen nuestro espíritu y bueno, tengo infinidades de historias que contar, pero quiero enfocarme en hace 1 año y 8 meses experimenté la pérdida de mi madre. Creo que este es un ser en el cual tenemos un vínculo muy fuerte y para mí mi mamá representaba todo, el amor de Dios representado aquí en la tierra, pero era una mujer fuerte, esforzada, que dio su vida por nosotros, pero aparte de eso, esta experiencia fue repentina, fue como esos de repente que llegan e irrumpen, que todo está en paz y tranquilidad y de pronto llega la circunstancia sin pedir permiso, sin anunciarse, llega y se estaciona. Fue literalmente así, en una semana estábamos bien y a la siguiente semana todo se empezó a desmejorar. Enfrentamos un cáncer que es una enfermedad agresiva, que es consecuencia entendemos que es consecuencia del pecado original, ¿cierto? Y nadie está exento, los hijos de Dios no estamos exentos de eso, pero fue un golpe muy profundo en donde yo sentí que entraba en un valle de sombra, literal. Yo sentía que iba caminando por ese valle oscuro y cada vez que daban reportes y cada vez que hablaban
de los exámenes, de cada cosa que se hacía, yo realmente no entendía. Yo lo que sentí en ese momento, en ese valle de sombra, era que Dios me sostenía. Dios me sostenía literal, porque hoy me pregunto cómo mis piernas se pudieron sostener. Yo literal vivía día y noche en esa clínica y los meses contados fueron dos. Y yo decía, ¿cómo pude soportar esto? ¿Cómo pude soportarlo? Y finalmente sé que Dios me sostuvo en medio de esa prueba. Su palabra se hizo efectiva a cada segundo de mi vida en ese momento. Yo sentía y vivía sus promesas y las recordaba mentalmente, pero también la veía a ella declarar con fe y orar en todo tiempo. Y yo decía, wow, o sea, ella era la que decía, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y yo sentía desfallecer y yo la veía a ella y yo, wow, aún ella en medio de su situación me está enseñando que no debo desmayar. Y Dios la usaba. Pero el momento más clave aquí fue, una cosa es haber enfrentado o saber de la vida eterna, ¿cierto? Yo crecí sabiendo de la vida eterna, cantando las canciones de la vida eterna, de que un día íbamos a estar allá, leyendo la palabra que el Señor venció la muerte, ¿verdad? Pero otra cosa es enfrentarla y creer en esa vida eterna. Y yo tuve que tomar la decisión de decir, creo, Señor, en esa vida eterna, y creo que mi mamá está en esa vida eterna, disfrutando de tus bendiciones, en tu plenitud, coronada de tus favores, y eso trajo un contentamiento en mi corazón. Eso trajo una paz sobrenatural que yo podía de pronto derramar mis lágrimas, pero mi corazón se hinchaba de ese gozo de saber que ella fue una mujer que entregó su vida a Jesús, que nos modeló esa vida y que sembró en nosotros, sus hijos, esa herencia para la eternidad. Pero hoy mi victoria es que creo y me aferré a esa vida eterna y que un día nos vamos a encontrar en el cielo. Amén, Amén. qué lindo. Bien, Sujei, qué bello. Cuéntanos. Bueno, buenas noches. Fíjate que ustedes han dicho que libraron. Yo la estoy librando. Yo la estoy librando y tengo la buena noticia de poder declarar que estoy en el último round, ¿sí? Y lo digo porque el hecho de estar hoy aquí compartiendo con ustedes, esa es la mejor señal de saber que he vencido. Dado al llamado que he recibido el llamado de una mujer llamada a creer y ser feliz. Cuando recibimos el llamado de Dios, todo lo que vivimos, lo vivimos para y por ese llamado. Todo lo que vivas es dado a ese llamado que has recibido de parte de Dios. Y bueno, el Señor ha venido desarrollando en mi vida, me ha venido llevando de menos a más. Y en ese construir, en ese desarrollar, llegó el tiempo de la promoción, llegó el tiempo de las puertas abiertas, llegó el tiempo donde pude experimentar el cumplimiento de muchas promesas, de muchas profecías, y llegó ese tiempo de abundancia, las puertas se abrieron, contratos llegaban, no llegó uno, no llegó dos, no llegaron tres, llegaron muchos contratos y pasamos entonces a adquirir, a cumplir esos sueños también. Dimos la cuota inicial del apartamento, comenzamos a viajar, a disfrutar de esos planes que también teníamos registrados y escritos. Fuimos aportantes y somos aportantes del reino de los cielos. En lo poco y en lo mucho siempre hemos dado, no solamente aquí en nuestra casa, sino que ayudamos a muchísimas personas. Esto lo digo porque ayer María José, la pastora María José, cuando estabas ministrando la palabra, trajiste esa promesa, ¿sí? Dios tiene memoria de todas tus ofrendas. Eso ayer me llegó. Y yo dije,
Tengo una por reclamar. Y si bien es cierto que no despilfarramos el dinero, que no fuimos unos mal mayordomos de lo que el Señor nos entregó, también es cierto que, porque quizás en amistades o en algunos familiares, se estaban dando la gran vida, pero no, nosotros ahorramos, bendecimos, y hay un aprendizaje poderoso, y es el hecho de saber, a mí se me olvidó por completo, pero por completo, conocedora de la palabra, pero se me olvidó por completo que el tiempo de las vacas gordas hay que provisionarse, ¿dale? Sin pensar en forma negativa ni en forma desesperanzadora, simplemente por sabiduría y por principio. Ese es un aprendizaje valioso, que quizás, no lo tuve presente y ya lo aprendí. Y recuerdo que de la nada, así como el de repente, todo llegó al mismo tiempo, de repente, al mismo tiempo, sin avisar, como decía la pastora el domingo, a ti te toma por sorpresa, a Dios no, sin avisar, todos los contratos al mismo tiempo, no fue que primero uno, después el otro, no, al mismo tiempo todo se cerró, todo se detuvo, y de repente quedan como que los compromisos. Y ahora, ¿cómo seguimos con este estilo de vida que ya hemos adquirido? Y se tambalearon tantas cosas, pero recuerdo tanto que mi amada pastora, yo la busqué, red de apoyo, y mi amada pastora me confronta grandemente y me dice, ¿y tú qué estás pensando, Suheis? ¿Tú qué estás creyendo? Y me dice, cuando Dios te lleva a un nivel, jamás te va a bajar de ese nivel. Te prepara para un siguiente nivel. Y esas palabras quedaron aquí, y yo dije, vamos para el siguiente nivel, vamos para el siguiente nivel. Y ahí pude entender que este tiempo, esta batalla, es para, Marlene decía algo bien hermoso, tengo muchos títulos, muchas certificaciones, sin embargo, ahora me van a entregar la mejor certificación de todas, y es que me van a entregar la certificación que mi fe es una fe genuina, es una fe auténtica, ¿sí? Y bueno, estoy convencida de esto, y esto nos ha llevado a creer aún más, y he podido experimentar la fidelidad de Dios, el amor de Dios, al entrar en la intimidad con Dios, alabarlo, al escuchar su voz. Eso es algo poderoso que hemos aprendido, y es hacer la voz de Dios, hacer que la voz de Dios sea más fuerte que la voz de la situación. En medio de la batalla que estés librando, hacer de la voz de Dios más fuerte que la voz de la situación, porque Dios allí te va a dar nuevas estrategias. Hoy quizás no hay unos contratos que garanticen una estabilidad, pero el Señor nos ha venido mostrando y llevando a crear nuevas cosas, y eso es lo que hace la fe. La fe te lleva a crear y hacer nuevas cosas. Gracias, Suheis. Bueno, gracias por cada una de sus experiencias. Gracias, Marlene. Bueno, yo creo que más de una se va a identificar conmigo. Las que están casadas, las que tienen hijos adolescentes y niños pequeños. Y bueno, en la etapa en la que me encuentro es una etapa en la que muchas de nosotros tal vez nos podremos encontrar emocionalmente colapsadas, ¿verdad? Aquella mujer de la que habla de Proverbios, que es una mujer llena de fuerzas, que hace muchas cosas, que es bienaventurada. Y bueno, mi esposo y yo tenemos 2 hijas adolescentes,
¿verdad? Y llegó a nuestra casa, a nuestro hogar, un pequeño niño que ahora tiene 3 años, y estamos felices con nuestro hijo, pero consumidos, literalmente consumidos. Y yo creo que muchas me podrán entender. Así que estamos muy contentos de tenerlo, pero después de 13 años, a diferencia 13 años de diferencia con la mayor, a esta etapa de la vida uno dice, ya yo no quiero estar amarrando cordones, ya yo no quiero estar bañando niñitos chiquitos, ya yo no quiero estar haciendo loncheras, ya yo quiero estar en otra etapa de mi vida, ¿no? Así que mi hijo pequeño demanda una atención diferente a la que mis hijas adolescentes, que están en una etapa de formar su identidad, de buscar independencia, a diferencia también de mi esposo, que me demanda como mujer, madre, esposa, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, quieras o no quieras, ¿verdad? A muchos decimos, "Ay, qué bueno, ya se durmió nomás". Pero en otras ocasiones nos acostamos y dicen, "Ay, se acostó y no me esperó, no me habló, no me entendió y no me escuchó". Así que es una etapa de la vida en la que uno dice, ¿hasta cuándo? Uno está drenado emocionalmente por sus múltiples funciones y múltiples roles. Así que un día, exhausta, yo llegué delante del Señor y yo le dije, Señor, no más, no entiendo qué está pasando. Porque uno tiende a tener estallidos emocionales, así que estudiando una palabra de la carta de los Efesios, el Señor me llevó a entender lo que Pablo decía en el capítulo 5, versículo 21, cuando decía, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que Pablo estaba describiendo lo que iban a ser el rol de una mujer y de un hombre en un matrimonio. Y 2 versículos antes, él habla ser llenos del Espíritu Santo. Así que Pablo asumía cuando decía, sométanse los unos a los otros, que ambas partes estaban llenas del Espíritu Santo. Así que entendí que para estar frente a los desafíos de un matrimonio, yo tengo que estar llena del Espíritu Santo. Yo necesito tener una actitud humilde y de servicio ante mi esposo, ante mis hijos, sea la edad que tenga. Y necesito morir a mi orgullo y a mi voluntad para que el Espíritu Santo pueda llenarme. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo hoy para poder afrontar los desafíos del matrimonio. Amén. Que el Señor las bendiga. Amén, qué lindo. Fuerte ese aplauso al Señor. Qué bueno es cuando abrimos el corazón y de nuestra experiencia, como decía la hermana Juliana el Día de la Madre, de pronto en la Biblia encontramos mujeres de fe, pero hoy hay 4 mujeres de fe que nos han edificado. Y quiero que piensen en una sola cosa: en la batalla un soldado tiene que estar enfocado, un soldado tiene que estar apercibido, un soldado no se puede dormir en una batalla, un soldado tiene que estar vigilante, esa es la actitud del soldado. Quiero que me digan una sola cosa, piensen en una nomás. ¿Qué cosa me puede distraer y no tener el enfoque correcto en la batalla y por consiguiente de pronto tener una baja, de pronto tener un desánimo o de pronto menguar en la fe? Adriana. Bueno, una cosa son los pensamientos, eso nos puede desenfocar. Hay una frase que mi esposo me repetía mucho, me decía, no acaricies esos pensamientos. O sea, cuando llegaban a mi mente los pensamientos de tristeza, de por qué pasó esto, porque a nosotros, era no acariciarlos. ¿Y qué era lo que me enfocaba? La palabra. O sea, para mí la palabra se convirtió en mi medicina, se convirtió en ese lugar donde yo podía encontrar la respuesta a lo que yo estaba buscando. Yo empecé a entrar a un nuevo nivel con el Señor, al punto que yo decía, Señor, si esto era necesario para yo conocerte de esta forma, valió la pena vivirlo.
para poderte conocer así, para poder entrar a tu presencia así. Y es necesario eso. Cuando nos desenfocamos tenemos que buscarlo. Hay una palabra cuando María y María Magdalena y la otra María van a buscar a Jesús que está en la tumba y les dicen, o sea, estás buscando al que ya vive. A ellas tuvieron la primicia, o sea, 2 mujeres fueron las encargadas de compartir la noticia más importante de toda la historia, y era que Jesús había resucitado. Y cuando ellas regresan a contarles, en el camino se encuentran a Jesús y lo reconocieron. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos no lo reconocieron, pero estas 2 mujeres lo reconocieron enseguida. Y ellas se rindieron a sus pies, besaron sus pies, lo adoraron, escucharon su instrucción y fueron obedientes y compartieron eso. Y eso es importante, que tú busques a Dios, que tú lo reconozcas cuando Él te hable, escuches su instrucción y seas obediente y hagas lo que Él te dice y lo compartas con otras. Yo hoy puedo compartirles a ustedes esto porque he vivido ese amor y esa restauración, y hoy les puedo decir que sí se puede salir adelante de una situación difícil, y que cuando nos encontramos con el Señor nos volvemos a enfocar y volvemos a decir, Él tiene algo mayor, Él tiene algo mejor, y voy a compartirlo para que otras también puedan ser restauradas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una cosa, Audrey. Bueno, otra cosa es no tener la perspectiva bíblica de la vida, sino sumergir el corazón al dolor y no sumergirlo a la palabra de Dios. Es muy importante saber qué dice Dios en su palabra acerca de cada circunstancia que enfrentamos en la vida, y callar el corazón, porque la palabra dice, engañoso es el corazón. Callar nuestros pensamientos y sujetarlos a los pies de Jesús. Es importante tener este dominio propio, pero es importante tener este conocimiento de la palabra. La palabra tiene que estar en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, día y noche. Dice el Señor, esas son las instrucciones. Entonces es muy importante tener esa perspectiva clara, porque si no el corazón nos lleva a tener ideas contrarias a la del Señor, y el corazón se desenfrena, y el corazón nos lleva a ir a que se crezca en él una raíz de amargura. ¿Estamos de acuerdo? Una raíz de amargura que dice la Biblia que impide que alcancemos la gracia de Dios. La amargura es algo que hay que enfrentar, la amargura es algo que hay que erradicar con la palabra de Dios. Quería decir esto porque a veces nos anclamos en eso, y a las mujeres nos pasa mucho eso, y perdemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces, por algo el Señor lo dijo en su palabra, el gozo del Señor es tu fortaleza. No pierdas el contentamiento. El contentamiento no es estar riéndose todo el día. El contentamiento no es escuchar chistes y reírse. El contentamiento es la esperanza de que Dios está contigo y no te va a dejar avergonzado. El contentamiento es aquella fortaleza que dice, Señor, el diagnóstico dice esto, Señor, el hombre dice esto, pero tu palabra es la verdad, y yo decido descansar en esa palabra, y eso es lo que nos sostiene. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Yo quiero leer una parte para que ustedes escuchen. Yo tomé esta parte de un libro y dice lo siguiente: lo contrario del contentamiento es el descontento. El descontento toca a tu puerta al igual que a la mía, ansioso por entrar y ponerse cómodo. Pero en lugar de hacer visitas cortas y esporádicas, se instala y desparrama su equipaje. Hace una fiesta por todas partes y llena espacios que habías guardado con llaves contra ese odioso intruso. Entra, se queda, te roba tus años, y cuando te das cuenta ya perdiste la alegría, el crecimiento que produce combatir las dificultades y la experiencia cordial, y agradecer de crear recuerdos.
¿ok? Esto lo tomé del libro Resolución de Mujeres de Priscilla Shirer. Esto para decirles que el descontento hay que erradicarlo. Y Dios quiere que seamos mujeres felices. Dios quiere que seamos mujeres alegres, que alabemos al Señor. La alabanza es una herramienta y la hermana Juliana, esa palabra de ayer, wow, la palabra de ayer fue magnífica y es una mujer que nos ministra siempre con la alabanza y con la adoración. Si no sabes qué hacer, alaba. Si no sabes qué hacer, adora, pero abraza el contentamiento. Amén. Gloria a Dios. Sujei, te quiero hacer una pregunta diferente a la que le hice a Adriana y ya para terminar. Si nos vamos a aferrar a la vida eterna, así como yo estoy aferrada a este micrófono, yo tendré que soltar cosas. Dime algo, una sola cosa que debo soltar para aferrarme a la vida eterna. Las expectativas. Cero expectativas. Estoy haciendo una campaña de cero expectativas. Sujei, si no tenemos expectativas, entonces, ¿qué tenemos? Ok, las expectativas son un veneno para la felicidad, porque las expectativas, tú comienzas a trabajar es con tu imaginación, ¿sí? Con tu supuesto, con lo que tú quieres, a la manera como tú la quieres y en el tiempo que tú la quieres, ¿vale? Una cosa es aferrarnos a la promesa de Dios y otra cosa muy distinta es crear o imaginarte cómo va a ser eso. Cuando el ángel se le presentó a María, le dijo que iba a quedar embarazada, ¿sí? María pregunta, ¿y cómo va a pasar esto? Dios en su misericordia y amor le dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Pero no le explicó para nada cómo iba a ser el proceso de fecundación. No se lo explicó. María no sabía cómo iba a llegar esa semilla de vida en su vientre. A nosotros nos corresponde confiar y creer. El cómo hay que dejárselo a Dios. ¿Dale? Entonces, cuando nosotros tenemos expectativas, estamos poniendo imaginación y algo muy peligroso es que estamos poniendo el tiempo. ¿Sí? Y cuando las cosas no se dan en el tiempo que a ti te gustaría o que nos gustaría, ¿qué viene? La frustración, viene la ansiedad y viene entonces todo lo contrario de lo que tú nos habías regalado, ¿vale? ¿Quieren tener contentamiento? ¿Sí? Hay que aprender a confiar. Y mi recomendación entonces es fluir. Y es dejar de luchar con eso que te desgasta y empezar a confiar en los planes divinos que hay para ti. Confía. Dios te ha dado una palabra. Confía en el cómo y en el tiempo que Dios va a traer eso a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Lucy, ya para terminar, una sola cosa que tenemos que soltar. Pienso que tenemos que aceptar las temporadas que el Señor nos ha colocado y soltar nuestro yo para que el Espíritu Santo venga y habite en nosotros, lo que dice la palabra, menguar para que Él crezca en mí. Amén, amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Vamos a cerrar este tiempo especial. Fuerte ese aplauso para el Señor. Yo voy a invitar a Adriana a que haga una declaración a todas estas hermosas mujeres y a estas mujeres les voy a invitar a que se coloquen de pie. El Señor las sacó de ese lugar oscuro y hoy está disfrutando de los beneficios de una vida eterna. Adriana, ¿quieres orar? Amén. Bueno, levanta tu mano y hoy vamos a declarar que esa sabiduría de lo alto va a descender sobre nosotros. ¿Sabes? Cuando llegaron los resultados de los exámenes del bebé, era confirmado que era una niña. Y yo busqué el significado de Sofía y significa sabiduría. Y yo le dije, Señor, a través de este proceso tú me vas a dar sabiduría. Y hoy quiero que recibamos de lo alto esa sabiduría que nos va a guiar en medio de las situaciones difíciles.
Levanta tu mano, Señor. Declaramos en este tiempo que tu sabiduría de lo alto desciende sobre nosotros, que tú, Señor, nos darás la respuesta a aquellas preguntas que nos estamos haciendo, que tú harás en nosotros, Señor, ese milagro que sabes, Señor, que estamos esperando, porque creemos en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Yo declaro que toda pérdida, que todo dolor, que toda situación difícil que estén enfrentando, estas mujeres la enfrentarán contigo y recibirán la victoria, pasarán por encima de las dificultades y pasarán por encima de toda situación difíciles y encontrarán al final del camino esos valles, esa paz, esos pastos delicados donde tú las harás descansar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a despedir estas hermosas mujeres con un aplauso.